revivir la grabación y puedan acceder a lo que hoy podamos realizar. Además, pues hoy mismo en la tarde-noche, una vez culminemos este encuentro, trataré de enviarles la grabación de este CIPAS y la grabación de la webconferencia, que de hecho yo ayer estuve en la webconferencia y pues yo creo que los voy a llevar a ustedes a esa grabación, porque pues no quiero replicar lo que la profe dijo ayer, dijo algunos conceptos muy interesantes que yo no quiero ahondar ahorita en esos conceptos, ¿no? Porque pues igual se pueden replicar en este espacio, pero yo siento que como lo hizo ayer ella fue tan sutil y tan agradable y tan elocuente que yo pensaba como que, ok, en lugar de hacerlo yo, se los voy a, pues los voy a invitar a ustedes para que lo vean. Igual tengan presente, muchachos y muchacha, y bueno, quien nos ve, que pues no la idea, ¿no? No es la idea que ustedes o que nosotros nos teoricemos en este encuentro, que ustedes manejen la teoría. Pues igual es importante tener presente la teoría de lo que es la estadística en este caso, como son como son las distribuciones, las distintas distribuciones que en este caso estamos abarcando cinco. Pero sí, pues que ustedes tengan conciencia de la forma o la aplicación de este tipo de conceptos. Entonces, por eso los invito a que puedan revivir en la webconferencia esa parte. Son como 10 minuticos que la profe define un poco las distribuciones y lo hace de forma muy chévere. La verdad, pues me gustó cómo lo hizo ella y digamos más que pues volverlo a hacer o hacer lo mismo, es como invitarlos a que ustedes puedan revivir ese encuentro. ¿Listo? Entonces, ya con eso vamos a empezar. Como les digo, la idea es que ustedes puedan, a través de este CITPAS, puedan tener un espacio de conocimiento, puedan solventar alguna de sus dudas y pues puedan avanzar en la construcción de su tarea, ¿no? Recordemos que esta es la fase 4, ya está la última de las actividades entregables. Ya después de esta viene la actividad POC. Y la verdad, pues básicamente se está cerrando el curso. Recordemos que la actividad POP, que es la prueba, pues, la prueba de esta prueba es una prueba cerrada donde ustedes van a realizar un test. Bueno, ya en su momento les hablaremos de ese tema, que abarca y recoge todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, por eso siempre les digo que es importante poder revivir aquellas cositas que en las o en las que no podamos estar. ¿Listo? Entonces, pues nada, esta fase se llama la fase de discusión. ¿Por qué discusión? Porque pues allí nos solicitan algunas conclusiones y pues también nos permiten proponer, ¿no? Proponer soluciones. Entonces, digamos que por eso, entre las muchas y otras cosas, se llama la fase de discusión. Recordemos pues que estos CIPAs están desarrollados por el profe Rufo Alejandro Ramírez Reyes y pues quien le habla, Jefferson Botache, que somos los tutores que pues nos hemos dispuesto a trabajar en equipo para poder, digamos, de alguna u otra forma como formarlos a ustedes o llevarles esas enseñanzas a ustedes de lo que es este curso de estadística y probabilidad. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este va a ser como, o esta va a ser nuestra ruta. Vamos a dar unas indicaciones generales, vamos a hablar un poco de lo que son las variables aleatorias, vamos a hablar un poco, bueno, acá es donde los invitaré a que puedan ir un poquito más allá de lo que es la distribución de probabilidad normal y la distribución de probabilidad uniforme. Como le decía, pues la profe lo recoge teóricamente, pero dentro de los ejemplos prácticos, pues vamos a mencionar allí algunos elementos. Y de allí saltamos, pues, paso del 6 al 7, del 6 al 8, porque dentro de los ejemplos prácticos, recordemos que esto hace parte del ejercicio 2, que son 5 planteamientos. Ya con el profe el día lunes, en el CIPAS del día lunes, tocaron los planteamientos uno, 3 y 5. Entonces, esta vez vamos a tomar los planteamientos 2 y 4. ¿Listo? Y por eso no se toma el 7. Así que vamos de una vez a las conclusiones, que es lo que ustedes, pues, van a poder describir de este encuentro. Así ya pues no hay 10, serían como las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, indicaciones generales, pues recordemos pues que no cambia acá, que esta actividad es una actividad pues digamos del curso de probabilidad estadística. En esencia, recuerden que esta actividad tiene un peso de 100 puntos. Esto inició el día 28 de octubre y cierra el 24 de noviembre. Entonces, la idea pues es que ustedes en este espacio pues puedan realizar la entrega, hacer el consolidado, pues recordemos también que
Digo consolidado porque este ejercicio es de una actividad colaborativa. Recordemos que había plazo hasta el 11 de este mes, es decir, de noviembre, para que ustedes se concertaran para poder hacer el trabajo colaborativo. Y en esencia, pues comenzar a avanzar. Recuerden que esta actividad eh, esta actividad consta de 5 momentos. ¿Cuál es el primer momento? Ustedes siempre es muy importante, muchachos, que ustedes realicen la lectura de la guía, de los ejercicios y pues sobre todo entiendan cuáles son los roles, ¿no? La guía es muy puntual, es muy concreta, nos dice qué debemos hacer, en qué tiempos, cuáles son las solicitudes, cuáles son o qué es lo que se está pidiendo en esta tarea y allí nos indica bien o específicamente qué es todo lo que debemos hacer. Entonces es importante hacer la guía. Sin embargo, pues vamos a hacer un repaso allí rapidito. Primero, ustedes en el primer ejercicio de la plantilla que se les comparte para que puedan desarrollarla sobre él, es poder definir, ¿cierto? Definen alguna de las distribuciones, bien sea la binomial, la de Poisson, la hipergeométrica, la normal o la uniforme continua. Ustedes eligen solamente una, ¿ok? Pero esa elección, pues tienen que definirla en el cuadrito allí pues, que ustedes tienen, ¿no? Ya les voy a mostrar enseguida. El segundo ejercicio consta de 5 planteamientos con base en una base de datos y en cada uno de los planteamientos pues vienen algunas de estas preguntas. Aquí hay que ser puntual que ustedes hicieron una lección de una letra, ¿cierto? Bien sea la letra A, B, C, D, E, pero lo importante es que si ustedes eligieron o escogieron la letra A, entonces en el planteamiento 1 resuelven el ejercicio A, en el planteamiento 2 el A, en el 3 el A, en el 4 el A, en el quinto el A. Es decir, que en cada uno de los planteamientos resuelven o solucionan el ejercicio según la letra que hayan escogido. Para eso se hace la elección de la letra. Eso sería con el ejercicio 2. Con el ejercicio 3, pues simplemente de acuerdo a los planteamientos 1, 3 y 5, yo creo que ya en este ejercicio 3 con el profesor ya lo habrán recogido, es decir, ya este tipo de abordaje lo habrán tenido, estoy totalmente seguro de ello. Por lo tanto, creo que les faltaría como las conclusiones propias. Yo sé que el profe también acá habrá hecho algún tipo de conclusión, digamos que a manera de ejemplo del ejemplo traído, y ya ustedes lo harán con base a la base de datos que tienen. Y el ejercicio 4 pues va a ser lo mismo, es decir, van a hacerse o va a discutirse los resultados obtenidos en los planteamientos 2 y 4. Y pues ustedes como grupo, mire que en todos los casos el grupo debe presentar una conclusión y una propuesta de solución para cada uno de los planteamientos. Y lo mismo para el ejercicio 4, una conclusión y una propuesta de solución. Y todo esto se debe ir entregado o debe estar entregado en un Excel según las indicaciones que sean en la guía. Es decir, que ustedes sí o sí deben entregar un trabajo colaborativo en equipo donde se recoja cada uno de los ejercicios y cada uno de los planteamientos. ¿Listo? Creo que la guía, creo no, estoy seguro que la guía nos da algunas indicaciones cuando de pronto no se logre ese trabajo en equipo, es decir, si usted tiene dificultades para hacer el trabajo en equipo, lo puede presentar individualmente, pero como lo dice en la guía, usted debe hacer la solución de todos los puntos, tanto para los planteamientos como para las conclusiones, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Que usted diga, no, profe, la verdad es que me he comunicado con Julanito, lo he llamado, lo he buscado, he dejado mensajes en el foro, por Teams, por todos los medios que tenemos en la universidad para comunicarme, pero el personaje no contesta, el estudiante o el compañero nada que responde, entonces pues yo lo voy a hacer individual o lo hice individual. Es importante pues que también antes de eso lo manifiesten. ¿Por qué? Porque pues, nosotros al momento de calificar, pues se calificará un porcentaje de acuerdo al trabajo colaborativo que ustedes hayan tenido. Y si no hubo trabajo colaborativo, pues digamos que ustedes se verán afectados en ese ámbito. ¿Listo? Ya ustedes mirarán cómo trabajan. Ya en el foro me he encontrado pues algunos aportes donde han creado un drive, donde han trabajado en el mismo foro, han comenzado a colgar un solo archivo y con ese archivo van trabajando todos y todos lo van completando. Digamos que cada uno de ustedes van de acuerdo, van trabajando de acuerdo a lo que hayan como gestionado como equipo. ¿Listo? Pero al final debe entregarse un solo documento. Eh, Como es un trabajo en equipo, tienen que haber unos roles. Cada uno de ustedes definirá un rol. Recuerden que cuando ustedes hicieron la elección de la letra, el del concepto, también tuvieron que, pues, mencionar o hacer explícito cuál va a ser su rol en el equipo. Entonces, es importante, pues, que tengan eso claro, que cada uno de sus compañeros tenga súper claro.
quién va a ser el que tenga determinado rol. Y pues de acuerdo a cada rol que tenga cada uno o los roles que tengan definidos, pues así mismo podrán hacer la entrega final. A mí me gusta mucho esta frase. ¿Por qué? Porque yo siento que un buen trabajo en equipo parte de un buen trabajo individual. Entonces, si ustedes hacen un buen trabajo en equipo es porque pues individualmente cada uno aportó. Cuando no hay un buen trabajo en equipo, no hay un buen trabajo individual, pues el trabajo en equipo se ve un poco sesgado, ralentizado, no se ve pues como se espera. Entonces es importante que ustedes sean muy persuasivos con sus compañeros, que sean muy claros con sus compañeros. Nosotros entendemos pues que cuando se hacen equipos hay dificultades, hay características que a veces son un poco o generan tensiones, entonces es claro e importante que ustedes hagan esas manifestaciones con sus compañeros de forma muy, muy, muy puntual. Es decir, sus gustos y disgustos y pues dejen claro muy todo, bueno, dejen en claro todo. ¿Por qué? Porque pues al final ustedes, dependiendo o no de alguien, pues también deberán ustedes avanzar en el curso. Entonces, ahí están los roles, está el moderador, el creativo, el colaborador antifraude, el evaluador y el investigador. Cada uno tiene pues sus caracterizaciones. En el moderador pues es el responsable de entregar el producto del equipo, es decir, es el que va a hacer la entrega final. El creativo es el que vigila el tiempo, aporta ideas y hace preguntas para que también otros hagan los aportes, ¿no? Es importante que esta persona o este integrante del grupo o el equipo pues pueda ser como muy persuasivo, sea muy asiduo con sus compañeros para que pues todo fluya, ¿no? Sobre los tiempos y pues digamos de acuerdo a lo exigido. El colaborador antifraude, pues simplemente es el que está encargado de que el trabajo esté entregado en perfectas condiciones, bajo las normas APA, bajo las condiciones de entrega, caligrafía y demás aspectos técnicos y de forma o formalmente técnico de la entrega para que pues esté bajo lo normal o lo solicitado. El evaluador pues va a ser el que se encargue pues de revisar los aportes y que pues todo lo que se aporte, todo lo que se entregue y todo lo que se realice pues esté de acuerdo a la rúbrica, ¿no? Bueno, es punto aparte ahí, perdón, entre paréntesis, ¿no? Es importante que ustedes lean las rúbricas cada vez que van a ser sometidos a una evaluación o cada vez que van a ser evaluados es importante que lean la rúbrica porque a veces se encuentran estudiantes que pues se quejan, por decirlo de alguna forma, sobre la calificación, pero va y uno mira la calificación y se da cuenta que no han leído la rúbrica, ¿no? Pues el reclamo no está bien justificado porque la rúbrica sí es muy explícita con relación a lo que se está evaluando. Y ya, pues quien haya elegido investigador, pues va a ser quien lidere las consultas, el material bibliográfico consultado y pues sobre todo también proponga dentro del ejercicio mismo de discusión lo que se quiera entregar o lo que se pueda entregar. ¿Listo? Entonces estos son los roles que cada uno de ustedes ya debe tener definido. Recuerden que lo tienen que haber hecho explícito en el medio del curso virtual, es decir, por el foro. Y pues que cada uno de sus compañeros sepa qué letra va a coger usted, qué concepto va a coger usted, y asimismo pues no se puedan traslapar las letras ni mucho menos los roles. Como les había dicho, en el ejercicio 1 y 2, pues ustedes tienen que escoger una letra, el concepto, y pues es importante que cuando lo compartan en el foro o si lo han compartido en el foro, pues sé el nombre, el rol, el concepto y qué letra escogen, ¿listo? ¿Para qué? Para que sus compañeros lo puedan entender. Y ya dentro de este mismo cuadro ustedes van definiendo esto, cada uno lo tiene, bueno, o está en una plantilla de Excel sobre la cual está en la base de datos y sobre la cual se está replicando el ejercicio. Cada uno de ustedes la tiene, eso se compartió cuando se hizo apertura en el foro de esta fase y la idea es que ustedes vayan completando este cuadro. La idea de la definición del concepto es que sea algo muy puntual, fundamentalmente que sea en sus palabras, con sus palabras y bajo su comprensión. Es decir, ¿qué entendí yo de distribución binomial? Pues claramente, ¿no? Que esté definido correctamente, ¿no? Porque yo lo puedo definir con mis palabras, pero de que esté definido a que esté definido correctamente también hay un gran trecho. Entonces, lo importante es que ustedes definan con sus palabras, bajo su comprensión, cada uno de los conceptos, ¿no? Un concepto de distribución binomial y pues los cuatro restantes. Es importante, vuelvo y recalco, que cada uno de ustedes sepa qué concepto tiene su compañero y sobre el cual está trabajando mi compañero para yo trabajar con otro, ¿no? Y no sea el mismo.
Eso sería con el ejercicio 1, es un ejercicio muy sencillo, en este caso no hay que hacer ejemplos, simplemente hacer la definición. Mira que en las webs también se han hablado de cada uno de los conceptos. De hecho, en la web anterior se habló de la distribución normal y la distribución uniformemente continua. Y en la web 1 se habló de la distribución binomial, la de Poisson y la hipergeométrica. Entonces, mire que ustedes también pueden, o no solamente en la web, sino también en el CIPAS que dio el profesor el lunes o el tutor el lunes, entonces también desde allí pueden sacar una idea de conceptualización y poderlo plasmar aquí en este espaciecito. Ok, entonces ya para lo que es el ejercicio 2 bueno, se me saltó no me carga la imagen, pero en el ejercicio 2 en el ejercicio 2 ustedes lo que deben hacer simplemente es, con base a lo que se está solicitando, dar respuesta a cada una de las preguntas. Son 5 planteamientos. Reitero, el día lunes con el profe hablar del planteamiento 1, 3 y 5. Hoy vamos a hablar del planteamiento 2 y 4. Pues digamos, esto va a ser muy sencillo porque es muy sencillo. Y ya con eso, pues tendrían los 5 planteamientos, el primer ejercicio. Entonces, haría falta, si no hablar de haría falta, no sé por qué no me carga la imagen, pero bueno, haría falta sino las conclusiones y el análisis en los ejercicios 3 y 4. Esto también es cooperativamente, ¿no? Entonces digamos que con base a los resultados cuantificables que ustedes obtuvieron, deben sacar unas conclusiones y plantear unas propuestas de solución al problema, ¿no? Recuerden que en esta base de datos es la misma base de datos que hemos venido trabajando desde la fase 2, 3 y 4 ha sido la misma base de datos que tiene que ver un poco con un mapeo en relación a el tiempo que los estudiantes dedican a estudiar, también de acuerdo a ciertas áreas disciplinares en términos de las horas usadas para la universidad. ¿Listo? Entonces, acá les recuerdo que este análisis pues, nos permite a nosotros como explayar un poco más la comprensión en frente a lo que hemos entendido de los conceptos con relación a la situación problematizada, que en este caso pues son los estudiantes de la UNAD frente a sus factores que inciden en su desempeño académico. Tampoco me carga la imagen. Bueno, lo que les iba a mostrar acá, no sé por qué no me carga la imagen. Bueno, lo que les iba a mostrar acá tenía que ver un poco con la infografía. Recuerden que nosotros esta semana, ¿qué pasó? Estuvimos haciendo la semana pasada, del martes al viernes, hubo un congreso, un simposio, y en ese simposio pues se abordaron varios temas o bastantes temas que tenían que ver con la red. Así que creo que yo ya, bueno, se los he compartido por el grupo de Teams, también se los compartiré, yo creo que de hoy al sábado les compartiré también por el foro. Y pues también la directora ha sido muy juiciosa porque me consta que ella siempre también envía con copia oculta las grabaciones de estos encuentros del simposio. La idea es que cada uno de ustedes pues acceda y participe en este simposio, pues si no lo han hecho de forma sincrónica, lo hagan de forma asincrónica con las grabaciones que se han compartido y realizar una infografía para nosotros tener constancia o para que se tenga constancia de su participación en este encuentro. Entonces, digamos que esa infografía sí es individual, cada uno debe anexar la infografía realizada en la entrega final. Entonces, si participaron en ese encuentro 5 compañeros, pues serían 5 infografías que deben ir anexas al documento final de entrega. ¿Listo? Entonces, esos serían los 5 momentos de, digamos, de veeduría o lo que se calificará para esta entrega que pues tendrá fecha el 24 de este mes, es decir, que tendríamos 11 días para terminar la entrega de esta tarea. Ya van pues algunos días, ¿no? Van desde el 28, del 28 al 13 van 15 días que empezó la tarea y ya pues ustedes con el tiempo que disponen y el tiempo que han tenido, pues ya pueden ir perfilando la entrega final. Igual aún hay tiempo. Recuerden que hasta el 11, bueno, nosotros tenemos la entrega el 24, que es un lunes, hasta el sábado 22 se hará retroalimentación, es decir, que todas las entregas realizadas hasta el sábado 22 a mediodía pues se tendrán en cuenta para retroalimentar. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros, en este caso, la red de tutores de curso de estadística y probabilidad, pues revisaremos las entregas hasta el 22. ¿Por qué hasta el 22? Porque ya si nosotros esperamos, bueno, ese día el 23 es festivo, que es un domingo,
Yo lo hago hasta el 22, puede que un tutor lo haga hasta el viernes a las 7 8 de la noche. Pues yo trabajo el sábado hasta el mediodía en la universidad, entonces ese día hasta el mediodía estaré pendiente y atendiendo las entregas. Ya lo que es el lunes, pues muchas veces el mismo lunes retroalimentar cuando se entregan el 25, pues no tiene mucho sentido, así que por eso se deja hasta el 22. Ya un tutor, no sé si ustedes han tenido tutores que le reciban hasta el domingo, eso va a depender de cada tutor, de tutor a tutor. Entonces, el, ese día, el 22, se reciben las entregas para retroalimentación, donde ustedes pueden pues, plantear preguntas, verificar si lo que están realizando está bien. Mire que hay muchachos que son muy estudiantes que son muy juiciosos y van haciendo las entregas frecuentemente y cuando ya pues se les califica, ya uno sabe que todo lo que han venido haciendo está perfecto. Al menos yo hago un registro de las entregas de los estudiantes, tengo una plataforma, bueno, una base de datos donde voy recopilando la información de quién participa y el día pues de la calificación lo que hago simplemente es verificar que de lo que entrega no se ha retroalimentado y sobre eso califico. Ya lo que retroalimenté y estoy revisando, pues no vale la pena volverlo a revisar. ¿Listo? Y ya, entonces, en últimas, les traje este mapa mental de lo que son las variables. Bueno, no sé si hasta aquí ya hay algún tipo de pregunta o hasta ahí es claro. Si es claro, ya pues entraríamos a lo que sería el ejemplo práctico y ya pues también cerraríamos, pues como les dije, esta CIPAS es muy corta, ya que ustedes vienen de un CIPAS donde se habló de algunas cosas. Yo voy a completar lo que ustedes ya habían iniciado, entonces por eso les digo que va a ser muy corta. Entonces no sé si hasta aquí hay algún tipo de pregunta logística de la metodología de entrega y realización del trabajo. Si tienen una pregunta, me la pueden hacer. Si no, pues avanzaríamos. Buenas tardes, tutor. No, señor, de mi parte no. Ah, ok, Carmen, listo. Listo, entonces, pues estoy viendo acá en el chat y no hay preguntas. Ok, listo, entonces esto es muy sencillo. Las variables, por lo general, bueno, por lo general no. Siempre las variables se califican en dos, se clasifican en dos conjuntos. Los conjuntos de las variables cuantitativas y el conjunto de las variables cualitativas. Las cuantitativas, como su nombre, si lo descomponemos, tiene que ver con el quanti, que significa cuantificar o contar o medir, ¿no? Digamos, las variables cuantitativas son aquellas que nos permiten a nosotros medir. Bueno, acá tengo este otro campo que nos permite a nosotros medir, es decir, contar, establecer con exactitud. Y de acuerdo a cada una de ellas se distribuyen, en el caso de las cuantitativas, en continuas y discretas. Mira que nosotros tenemos una distribución que se llama uniformemente continua y las discretas. Entonces, ¿cuáles son las variables continuas? Son aquellas variables que son de mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, las estaturas, la edad. Por ejemplo, para mí, personalmente la edad no es exacta. Por ejemplo, en este momento puedo decir que tengo 32 años, algunos meses, algunos días, pero segundo a segundo mi edad va cambiando. ¿Por qué? Porque tengo una relación continua con el tiempo y el tiempo pues no es estático. En cambio, las discretas son aquellos valores enteros pues que son, en este caso, no continuos, como por ejemplo la cantidad de personas, no podemos hablar de 3,2 personas. Y en teoría, pues esto nos va a permitir menos exactitud con relación a las continuas. Las continuas son variables un poco más precisas, más exactas, por la relación infinitesimal que tiene, ¿no? Recordemos que de 0 a 1 hay tantos números como números en la recta real. Entonces, por eso nos genera más precisión. En cambio, las variables cualitativas, como su nombre lo indica, son más de cualidades, son más de apreciaciones, digamos, de agrupación de acuerdo a ciertas características. Hay dos características puntuales, las nominales y las ordinales. Las nominales son las que denominan, por ejemplo, como el color de ojos, las personas con cabello corto, con cabello largo, la persona con cierto título, cierta profesión, entonces se nominan y de acuerdo a ellos se agrupan y se cualifican. Y las ordinales tienen que ver un poco con la organización. Entonces, es importante tener eso en cuenta para la cuestión del entendimiento de los problemas. ¿Por qué? Porque esto, aunque es básico, con base en eso uno va a comenzar a distribuirse con relación a los datos. Por ejemplo, un ejemplo de ordinales o variables cualitativas ordinales son los rangos, ¿no? Por ejemplo, un rector, un coordinador, un docente, un secretario, un presidente, ministro, bueno, presidente, vicepresidente, ministros.
así. O primero, segundo, tercero. Esas son unas variables cualitativas de característica ordinal. Esta es la web, la CIPA, perdón, la web que yo les decía que vale la pena que ustedes vayan a ella. La profe define muy sutilmente y sucintamente lo que son la distribución normal, las otras distribuciones, para que ustedes puedan acceder a ella y puedan como clarificar un poco más el tema. Listo, entonces, no siendo más, pues vamos a la ejemplificación. Entonces, vamos a tomar una base de datos. Esta base de datos que yo tengo, nosotros tenemos base de datos de cursos anteriores y pues con base en ellas, pues siempre trabajamos con ustedes, periodo a periodo, como los ejemplos que vamos hallando. Entonces, en este caso, creo que hay una pregunta. A ver si la pregunta. Bueno, acá no me quedo. Bueno, entonces con base en esta base de datos vamos a hacer los ejemplos. La base de datos es distinta, en este caso pues es una base de datos que hace una recopilación de autos, de carros, con ciertas características y pues digamos que fundamentalmente la idea radica sobre la probabilidad de defecto en cierto tipo de carro. Todos estos datos están dados en forma porcentual, es decir, que si esto es 1.8 es porque indica el 1.8 de probabilidad de efecto del carro, ¿no? Entonces, pues entre más alta sea la probabilidad de efecto, pues más asimismo estará el nivel de satisfacción o insatisfacción de la persona. Entonces, digamos que este sería la base de datos. Esto ya lo hicieron. Vamos a ir entonces a este, que es el planteamiento 2, que tiene que ver un poco con la distribución normal. Y también vamos a trabajar con el planteamiento 4, que tiene que ver un poco con la distribución uniformemente continua. Listo, entonces la distribución normal, de pronto, pues, si ustedes en el colegio vieron la campana de Gauss, es básicamente esto, es siempre los datos estadísticos de acuerdo a las medidas de tendencia central y a todas las medidas estadísticas de desviación y demás, ellas tienden siempre a tener esta organización, donde en la media siempre va a buscar la forma de agrupar a su alrededor el tipo, bueno, las variables o los datos, y entre más alejado, pues es la dispersión que se tiene, por eso se llama en ese caso la desviación. ¿Listo? En ese sentido, nosotros acá, cuando hablamos de la distribución normal, hablamos que ella pues tiene un punto central, que es el conocido como la media. Este punto que está indicado con la variable griega mu, esta nos indica que es el punto central o es el valor central de la media. No recordemos que en las medidas de tendencia central son tres medidas de tendencia central: la media, la moda y la mediana, ¿no? La mediana es el dato que está exactamente en la mitad, la media es el promedio de datos y la moda es el dato que más se repite. En ese sentido, nosotros podríamos encontrar aquí esos datos: la media, la mediana y la moda. Hay casos donde coincide exactamente la mediana y la moda. Perdón, la mediana, la moda y la media, pero no es en todos los casos. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra distribución. ¿Qué nos dicen? Que para calcular nosotros la desviación, la distribución normal, pues debemos conocer la media y debemos conocer la desviación estándar. Como nosotros estamos trabajando desde Excel, pues Excel nos permite formular este tipo de variable porque ya viene parametrizada dentro del aplicativo o dentro del programa de Excel, así que simplemente es como digitalizarlo. Ya ustedes han tenido experiencia con Excel en este curso, han trabajado todo este curso con Excel, así que pues no nos vamos a detener mucho en esto. Ya sabemos que en Excel la media es el mismo promedio, escribimos promedio y nos va a pedir el primer número al último número o al empezar a considerar de los datos promedio de efecto, porcentaje que viene de esta celda, de la celda A6, hasta, bueno, la celda, vamos a ver si son los mismos 450 datos que siempre hemos tenido. Sí, está hasta la celda A55. Cerramos y ya ella nos calcula el promedio. Y nos dice que el promedio en esta ocasión
es de 3,087. Y ahora nos pide conocer la desviación estándar. Entonces, nuevamente, yo acá les coloqué un pantallazo de cómo aparece, cómo se debe escribir. Entonces, acá está. La desviación entonces nos pide primero el primer dato hasta el último dato. Entonces, nuevamente recogemos todos los datos y hasta el último dato y ya le damos Enter. Y ahí nos da la desviación. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, pues digamos que ella nos va a pedir eso, ¿no? Primero la media, después la desviación estándar y el dato sobre el cual. Entonces, vamos a trabajar. ¿Por qué el dato sobre el cual vamos a trabajar? Porque como nosotros podemos observar, acá en la distribución normal, siempre hay un rango donde se encasilla la probabilidad de que suceda algo. Entonces, como estamos calculando probabilidad desde la desviación, o desde la campana de Gauss, que es una forma gráfica de reconocer la información, pues en este caso lo que nosotros necesitamos es desde dónde a dónde nos están pidiendo la distribución o la probabilidad, el cálculo de la probabilidad. Entonces, para el primer ejercicio, por ejemplo, nos están solicitando que calculemos la probabilidad de que el porcentaje de defecto de un automóvil sea mayor que 55. Entonces, acá pues creo que ustedes también tienen en esta base de datos que ustedes tienen, también viene distribuida de la misma forma. Mira que hay dos opciones. Un número real tiene tres opciones, ¿no? Que sea mayor, menor o igual. En este caso, la distribución normal, esta distribución normal nos va a pedir todos los valores que sean menor a un dato de inflexión, diría yo, o un dato de interés. En este caso, el dato de interés es 5,55. Así que, pues, en este momento miraríamos esto. ¿Por qué? Aunque, bueno, nos están pidiendo que sea mayor, ¿no? Este de acá nos va a pedir, nos va a dar el menor. Es decir, la fórmula de distribución normal nos va a dar los valores mayores que, o los valores que están por encima de. En este caso sería 5,5. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, pues nos van a dar todos los valores que están por encima, o digamos, nos hace el cálculo probabilístico de los valores que estén por encima de, menores que, perdón. Pero nos están pidiendo que sea mayor. Entonces, como no hay más posibilidades, es decir, en este caso, si no es menor, va a ser mayor al número. Entonces, ¿qué es lo que calcularíamos? Pues simplemente, no se puede dibujar, pero simplemente lo que haríamos es calcular el excedente. Me explico. Si nosotros calculamos acá esta distribución normal, tendríamos que colocar distribución, por acá está, distribución, distri.n. Entonces, ¿qué nos pide primero? El dato, que sería X, sobre el cual vamos a calcular. En este caso, pues sería 5,5. Nos pide la media, que en este caso es 3,087777. Y nos pide la desviación estándar, que es esta que calculamos acá. Ahora, nos pide que sea, nos pide que si es acumulado sería verdadero y si no, de lo contrario sería falso. Acá hay un concepto que traslapa con esta idea, por eso es muy importante acá que siempre digamos que es acumulado, es decir, que es verdadero el ejercicio de la distribución normal. ¿Por qué? Porque ella básicamente lo que nos está pidiendo o nos está solo calculando bajo esta fórmula es lo que está por debajo de esta curva, que sería pues, pues ya los que vieron integrales o la integral definida, pues la probabilidad estaría por debajo de esa curva en cierto intervalo A, intervalo B. Pero si nosotros le damos falso, ahí nos calcularía, es como esta dispersión, que sería lo que está sucediendo por o sobre la línea curva, ¿no? No dentro de la curva, sino por sobre la curva. Entonces, por eso es importante decir que es acumulado. Entonces, si decimos que es acumulado, pues decimos que es verdadero. Entonces, siempre hay que colocar verdadero. Listo, y le damos Enter. Entonces, acá nos va a dar 91,78. Este 91,78, ¿qué es? Pues básicamente serían todos los valores que esté o que sean menores que 5,55. En ese sentido, nosotros no necesitamos que sean menores, nosotros necesitamos que sean mayores. Recuerden que acá esta apertura o este símbolo de orden, pues nos indican que la apertura nos va a indicar al mayor.
Entonces nos están solicitando los valores que sean mayores. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Simplemente decimos que si no es mayor, entonces a toda la probabilidad, recordemos que la probabilidad es un dato, bueno, es un valor determinístico que sucede entre 0 y 1. Cuando la probabilidad es 0, es simplemente porque el caso es netamente imposible o no sucede o no va a suceder. Y 1 cuando el dato es seguro o posible. Bueno, seguro, es decir, que siempre va a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Que si la probabilidad de que un número sea menor a 5,55 es de 91,78, quiere decir que sea mayor, pues va a ser lo que le falta para completar la probabilidad. ¿Por qué? Porque un número va a ser menor a ese número o mayor a ese número. Así que en ese sentido, pues vamos a calcular el excedente. Pero, pues no sé, acá hay una pregunta interesante y es, bueno, un número tiene o cumple, un número siempre cumple la ley de la tricotomía. ¿Qué es la ley de la tricotomía? Tricotomía. Pues nos dice la ley de la tricotomía que un número es menor a, mayor a o igual a. Entonces, en este caso, si es menor a 5,5, pues sería 5,4, 5,3, bueno, hasta el menos infinito. Y si es mayor a 5,5, pues sería 5,6, 5,7, hasta más infinito. Pero ¿qué sucede exactamente en el punto en el punto 5,5? Pues básicamente no va a suceder nada. Recuerden que esta idea de el área bajo la curva nos indica que para que se conozca el área de probabilidad o el área de suceso de un valor, pues simplemente debe haber un intervalo mayor a 0. Entonces, un punto, si nosotros lo pensamos un poco y vamos a una línea recta y pensamos a un punto sobre la recta, pues si sobre ese punto trazamos una línea vertical, veremos que esa recta no tiene área. Es decir, es una línea recta pero sin área. Es un concepto un poco abstracto, pero en esencia tiene mucho sentido. Yo puedo calcular el área, por ejemplo, desde acá, desde 1 a 2, que dice aquí, de 1 a 2 yo puedo calcular esta área, pero de 1 a 1 no puedo calcular el área. ¿Por qué? Porque es eso, es una línea. ¿Listo? Entonces, por eso es el hecho de quitarle a lo de arriba, pues nos va a permitir encontrar lo que sería el excedente. Entonces, si yo a 1 le quito lo que me dio, pues me va a dar el 8,22. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la probabilidad digamos, de que el producto tenga el defecto que sea mayor del 5,5%, pues sería del 8,22. ¿Listo? Entonces, ojo, porque acá es importante tener en cuenta eso, ¿no? Es claro que en este caso nos están preguntando por la probabilidad, digamos, que el carro que está bajo estos datos, ¿cierto? La probabilidad de efecto sea mayor que 5,5, pues es de que del 8,22. ¿Listo? Eh, esta, esta gráfica de acá nos representa de forma general cómo funciona la distribución normal, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a GeoGebra, que es una forma de graficarlo, nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Bueno, no sé, ustedes deben conocer GeoGebra, si no lo conocen, bueno, voy a hacer todo el recorrido. Uno busca GeoGebra, Internet, va a GeoGebra clásico, y acá, vamos a buscar acá en este cuadrito aquí, perdí, acá y vamos donde dice cálculos de probabilidad. Cuando vamos allá a cálculos de probabilidad, nos va a aparecer esta campana de Gauss y allí, pues nosotros conoceremos la gráfica de lo que nosotros querremos hacer. Recuerden que ustedes también tienen que graficar en su ejercicio lo que están calculando, ¿no? Es interesante hacerlo. Y también lo están solicitando. Entonces, pues acá va a ser muy sencillo. Estamos en la distribución normal. Bueno, acá hay otros conceptos muy interesantes, por ejemplo, la distribución de Cauchy, la distribución exponencial, pero bueno, eso no lo estamos viendo nosotros en este momento. Entonces, acá que lo que nos pide simplemente que le coloquemos o ingresemos la media y ingresemos la distribución normal, perdón, la desviación estándar. En este caso, nosotros ya conocemos la media y ya conocemos la distribución, la desviación estándar. Entonces, vamos a nuestra base de datos. Acá tenemos nuestra distribución, sino que ¿saben cuál es el problema? Que acá nos coge muchos decimales, vamos a quitarle los decimales.
Que cuando uno le quita decimales a estos valores, genera un poco de imprecisión. Vamos a tomarlo con 3 decimales. Entonces, 3,088. Entonces, la media sería de 3,088. Esa sería la media. Y la desviación estándar sería de 1,735. Acá, 1,735. Listo. Listo, entonces, ya con estos datos, a mí lo que me faltaría calcular sería lo que nos están pidiendo de los casos de por defecto, por exceso, bueno, o igualdad. En este caso nos están pidiendo todos los valores mayores. Entonces, como son mayores, si ustedes notan, acá aparecen cuatro símbolos, ¿cierto? Cuatro corchetes cerrados que nos indican, si yo hundo este, por ejemplo, nos está considerando todos los valores mayores que X, ¿sí ven? Entonces, efectivamente, nosotros necesitamos calcular todos los valores mayores a X. En este caso, X sería 5,5. Ah, perdón, acá estoy equivocado. Acá todos los valores menores que un valor que yo considere. Si yo coloco acá 0, que sería 5,5%, como está en porcentajes, quiere decir que sería 0,55, nos va a dar 0,4. Pero yo necesito saber, son los valores, bueno, que sean mayores. Entonces, como son mayores, en este caso estoy considerando los menores, yo necesito considerar todos los valores mayores. Y acá nos está dando 0,9598, que es un valor aproximado al que nosotros hemos pues encontrado acá. ¿Por qué nos desvía un poco los porcentajes allí? Mire que hay un error estimado de 0,04. ¿Por qué? Por la cuestión de los decimales. Ustedes noten, nosotros acá expresamos varios decimales y eso pues genera un poco de error. Sin embargo, mire que acá nos está dando los resultados. ¿Listo? Entonces, pues ya ahí básicamente es lo que nosotros podríamos tomar en la gráfica. Y si ustedes quieren, ustedes pueden tomar el pantallazo a esta partecita acá y es la que vamos a colocar aquí en esta parte de la tabla para hacer la entrega, ¿no?, de cada uno de sus ejercicios. Entonces, reitero, esta gráfica, bueno, desde GeoGebra nos va a pedir siempre la media, la desviación estándar y acá nos va a pedir desde qué punto a qué punto queremos calcular la probabilidad. Acá nos están diciendo que todos los valores mayores a 0,5. Si yo coloco 5,5, pues nos va a dar 0,082, que, bueno, también es otra forma aproximada de lo que nosotros nos está dando. De hecho, nos dio exacto, ¿no? 8,22. ¿Listo? Queda, bueno, acá lo que querrá decir, si lo considero de esta forma, es que ya nos calcula en forma porcentual. Y sí, efectivamente nos va a calcular de forma porcentual, porque recuerden que esta distribución normal nos permite a nosotros conocer probabilidades y las probabilidades pues están dadas en porcentajes. Entonces, mira que acá ya pues nos va a dar el resultado que tuvimos. ¿Listo? Claro ahí, muchachos. Mira que ahí estaba yo un poco equivocado. ¿Listo? Entonces colocamos el valor de inflexión, en este caso sería el punto sobre el cual vamos a calcular más o menos dependiendo de la pregunta. En este caso la pregunta es mayor, por eso el cálculo de la probabilidad va para X, para los valores mayores a 5,5 y ahí nos da el valor, que sería 0,8, 0,08822, que sería el cálculo de la probabilidad. Y esta sería la gráfica de este cálculo de probabilidad. Lo que yo les diría o les aconsejaría que hicieran es que pues tomen el recorte de esto, de esta forma, y ya pues lo ingresen o lo peguen acá a su tabla, ¿no? Y ya esa sería la gráfica de la distribución normal que da cuenta de lo que ustedes están haciendo para ese ejercicio. ¿Listo? Ok, entonces, de acuerdo a ese resultado, les dicen que realicen una conclusión en cada uno de los literales, en el literal A, literal B, literal C, literal D y E. ¿Listo? Entonces, para el literal A, le dicen la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el porcentaje del producto en defecto en un automóvil sea el 5,5, sea mayor al 5,5? Pues ustedes simplemente van a contestar, pues que la probabilidad de defecto de un automóvil
que sea mayor, la probabilidad de efecto en un automóvil que sea mayor al 5.5% es del 8.22. Y esa sería pues la respuesta a la pregunta que nos están formulando. Nótese que si nos preguntaran por los valores menores, pues sería en este caso pues 91.78, que sería el que en esencia o primeramente nos dio. ¿Listo? Lo mismo van a hacer para cada uno de los casos. Por ejemplo, en este, ¿cuál es la probabilidad de que el porcentaje de efecto en un automóvil sea menor a 3? Pues va a ser lo mismo que hicimos acá arriba, solamente que el dato pues va a ser, en este caso, no 5.5, sino que va a ser 3. De hecho, yo puedo tomar esta misma fórmula que tomé acá arriba, acá, la copio y la pego. Copio esto, lo pego acá. Ah, no me deja. Bueno, voy a hacerlo. De distribución, punto normal. Acá no debe aparecer, si acá está. Entonces, en este caso el valor es 3, la media sigue siendo la misma, la desviación estándar sigue siendo la misma, y pues simplemente también queremos tener el dato verdadero. ¿Listo? Listo. Pues ya. Y nos da que es del 47.98. En este caso sí es el valor pedido. ¿Por qué? Porque en este caso nos están pidiendo que sea menor a 3. ¿Listo? Y recordemos que esto nos permite calcular los valores menores al punto de estudio, ¿no? Si yo quiero hacer la gráfica, pues va a ser lo mismo, ¿no? En este caso, como son menores, entonces nos va a servir es esta, menores que 3. Y ahí nos da 0.4798, que fue lo que nos dio acá, 47.98. Ojo porque este dato que está acá está en decimales, pero si yo lo multiplico por 100 para que me den porcentaje, pues me va a dar 47.98. Y quiere decir que la gráfica, en este caso, mire que la gráfica casi es del 50%, es decir, que la probabilidad de elegir un carro que esté en ese caso, o en ese aspecto, o en esa curva, o en ese rango, pues va a ser casi la mitad, ¿no? Y acá yo tendría la probabilidad. Y acá sería. Entonces, claro, una conclusión aquí interesante, pues sería que si nos preguntan que cuál es la probabilidad de que el porcentaje de efecto en un automóvil sea el menor al 3%, pues mire que la probabilidad casi es del 50%, es del 47.98%. ¿Qué indica eso? Que si yo elijo un carro al azar, pues es muy probable que su porcentaje de defecto sea, en este caso, del 3%, menor al 3%. Es decir, que la mayoría de automóviles están pues en perfecto estado, en casi perfecto estado. Listo, entonces en ese caso tendríamos eso. Ahora, mire que acá hay una pregunta interesante. En el caso del si hacemos este y ya cambiamos a la otra. ¿Por qué? Porque ya las otras, la D y la E, pues son similares a las primeras, ¿no? Y la E es parecida a la que vamos a hacer, que es la C. Dice, ¿cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad que el porcentaje de efecto en un automóvil sea entre el 2 y el 35%? Pues en este caso necesitamos bueno, o necesitamos calcular ambos casos, es decir, lo que sucede para los que son menores al 3.15, 3.5 y los que son menores al 2%. Acá hay algo pues, que vale la pena mencionar, ¿no? No sé, pues digamos para los que tienen conciencia del curso de la integral definida, recordemos que pues esto que nosotros estamos viendo acá tiene que ver un poco con la integral bajo la curva o el área bajo la curva. Entonces, en este caso, vamos a calcular lo que pasa entre 2 y 3. Para calcular lo que pasa entre 2 y 3, necesitamos entender, ¿cómo se los explica? Vamos a ver si les puedo explicar así. Necesitamos entender qué es lo que sucede en un intervalo a otro. ¿Listo? Vamos acá. ¿Qué es lo que sucede de un intervalo a otro? Entonces, por ejemplo, me están preguntando qué es lo que pasa entre 2 y 3,5. Voy a decir que acá está 2 y que acá está 3,5.
¿Listo? 2 y 3,5. Entonces, como la distribución normal me calcula todo lo que es menor, entonces, si ustedes notan, al calcular esta de 3,5, ella me va a calcular toda esta parte de acá. Es decir, toda esta sombra de acá. Lo coloco más grande. Me va a calcular toda esta sombra de acá. Toda esta área que está antes de 3,5. Pero, como me está pidiendo que esté entre 3,5 y 2,5, pues nótese que ya la de menor, la distribución para menores a 2 va a ser desde acá. Quiere decir que si yo calculo la distribución normal en el punto 2, ella me va a calcular solamente esta partecita acá. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que me interesa a mí, vamos a hacerlo en este, serían todos estos valores que están acá. Esta es la zona que me interesa a mí. ¿Qué quiere decir? Bueno, qué debemos hacer acá? Pues muy sencillo, a la parte del 3,5 le quito la parte del 2, ¿listo? Si yo a toda esta parte de acá le quito desde el 2, pues me va a quedar la parte de interés. Es decir, que voy a coger a la distribución de 3 en el punto 3,5 y le quito la parte de la distribución desde el punto de 2. Y claro, ya a toda esta parte de acá, pues toda esta parte que era amarilla, le quito esta parte que está acá en azul, que se intersecta de hecho, pues me va a quedar la parte de interés. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros haremos ahorita, o lo que se pide hacer en este ejercicio. Entonces, para ello, pues volvemos a hacer lo mismo. Vamos acá, igual, distribución normal. Se me pierde la fórmula, no me la sé. Distri está punto acá. En este caso el punto va a ser 2, la media sigue siendo la misma, la desviación estándar sigue siendo la misma y pues sigue siendo verdadero. Nos va a dar el porcentaje de 26. Este pues va a ser lo mismo, distribución, punto n. El punto ya va a ser 3,5. La media va a ser la misma, la desviación va a ser la misma y pues va a ser verdadero. Listo, entonces acá tendríamos en este caso. Entonces acá ese sería el porcentaje para los que sean, para todos los datos menores y este sería el porcentaje para todos los datos mayores. Es más, si nosotros hacemos el cálculo desde GeoGebra, ella nos da esta opción. Mira que ella nos da la opción de la probabilidad buscada entre cierto valor y cierto valor. En este caso, el primer valor es 2 y el otro valor es 3,5. Entonces mira que ya el resultado es 3 bueno, del 32,86%. Ese sería el resultado. Esto sería una forma geométrica de realizarlo, pero pues digamos que acá lo que yo debo hacer es, pues para dar respuesta a la pregunta, pues simplemente es tomar, voy a hacerlo acá afuera, es tomar este dato y restarle este dato acá. Y ahí nos da el 32,85%, que es el que nos está verificando GeoGebra. ¿Listo? De hecho, acá el error es del 0,001%. Listo, muchachos. Entonces, digamos que en este caso sería la forma de proceder para calcular esta desviación normal, la distribución normal, perdón, cuando los valores están entre un intervalo superior y un intervalo inferior. No sé si hasta ahí ustedes tengan preguntas, pues digamos que en este caso lo que podría yo mencionar es que la idea es la misma tanto para lo que ustedes están haciendo como lo que acabo de hacer yo, ¿no? Digamos que la base de datos difiere, sí, pero pues digamos que conceptualmente o teóricamente es lo mismo, ¿ok? Entonces no sé si hasta ahí tengan una pregunta y si no, pues digamos que avanzaríamos para la distribución uniformemente continua. Sí, es necesario, sí. Digamos que la guía es explícita allí y nos solicita las gráficas de cada uno de los planteamientos. Si tienes el planteamiento de la pregunta A, pues debes resolver el planteamiento y plantear la gráfica de la pregunta A. ¿Listo?
Igual lo pueden hacer desde GeoGebra, es muy sencillo, como les acabé de explicar. O sea, es literalmente muy sencillo porque es simplemente ingresar los datos, interpretarlos correctamente, mayor, menor, o si está en un intervalo con un mínimo y un máximo, y listo. Ya podemos avanzar en ese sentido. ¿Listo? Ok, si no hay más preguntas, podemos avanzar. Ya para la distribución uniformemente continua, recordemos que, digamos que para el cálculo de una probabilidad en un intervalo que sea continuo, como en este caso, como los datos están aglomerados, hay una densidad en los valores, pues digamos que la probabilidad sigue siendo la misma. Entonces, por eso, para el cálculo de esta probabilidad, simplemente calculamos el mínimo y el máximo de los valores solicitados o de la base de datos y aplicamos pues la fórmula, ¿no? No existe en Excel, digamos que la fórmula, no hay la fórmula para poder calcular pues la distribución uniformemente continua, pero digamos que aquí nos dan los datos de cómo podemos calcular. Es decir, que al dato solicitado sobre el cual se está estudiando, le restamos el dato mínimo, el cálculo de los valores mínimos y pues lo dividimos, o es la tasa de variación sobre la diferencia entre el máximo y el mínimo. Es decir, que en esencia, pues básicamente calcularíamos el mínimo y el máximo y haríamos una operación netamente aritmética. ¿Listo? Entonces, para calcular el mínimo, pues lo mismo. No me acuerdo cómo es el mínimo. Entonces, el mínimo entre esta base de datos sería nuevamente lo mismo. Tomamos todos los valores, ya no lo calcula solito. Nos dice que el dato mínimo es 3.2. Ah, no, no, que el dato mínimo es 0. Voy a ver un dato 0 por acá. Pero me está diciendo Excel que el dato mínimo es 0, ¿no? Y el dato máximo, el máximo, pues está bien. Vamos a ver cuál es el dato máximo. Dice que el dato máximo es 6. Listo, entonces, nuevamente, F mayúscula nos va a calcular los valores menores y F minúscula nos va a calcular los valores mayores. Entonces, la idea es la misma. Si yo tengo el dato menor, eh, pues haciendo la resta con 1, que es el valor total de la distribución, pues simplemente obtendré el valor mayor. No se considera el valor del punto en sí o bajo el punto considerado, porque bajo la misma explicación que les di anteriormente, pues el área en este caso es menor, es menos igual a cero. Entonces, por eso no tiene como mucho sentido. Entonces, nos dicen que cuál es la probabilidad de que el porcentaje de, digamos, en este caso de efecto de un automóvil sea mayor a 3.2. Entonces, como esta fórmula nos permite a nosotros calcular son los datos menores, pues entonces calcularemos primero este dato y pues con base en eso le restaremos uno y encontraremos los datos mayores. ¿Listo? Entonces va a ser muy sencillo. En Excel es muy importante que ustedes tengan como muy en cuenta la jerarquía en las operaciones, ¿no? Recuerde que Excel siempre dividirá o multiplicará primero, después sumará y finalmente restará. Entonces, de acuerdo a como ustedes digiten la información, pues así mismo va a proceder GeoGebra. Ve, Excel. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar dos corchetes. Entonces, en el primer corchete voy a colocar la parte del denominador, del numerador, perdón. Entonces me dice que tome el dato sobre el cual se va a hacer el estudio. En este caso es 3.2. Pero no me deja. Hagámoslo entre paréntesis, que sería 3.2 y le resto el mínimo. En este caso el mínimo es 0. Todo eso lo divido, pues nuevamente entre paréntesis, el máximo menos el mínimo. Entonces en este caso el máximo es 0, pero el máximo es 6 y el mínimo pues va a ser 0. Igual uno selecciona la celda.
y nos da el porcentaje, que sería el 53.33%. Pero, en este caso nos está calculando lo menor, ¿no? En este caso nos calcula los valores menores. Y nosotros necesitamos los valores mayores que 3.2. Entonces, pues el ejercicio es el mismo, decimos uno menos lo que acabé de hallar y me da el complemento, que sería el 46.67%. ¿Listo? Entonces, va a ser lo mismo que lo que hicimos en la distribución normal. La idea es la misma, la intención es la misma y pues procedemos de igual forma. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de un automóvil menor, no, la probabilidad de que el precio de un automóvil sea menor a 100.000? Entonces, pues la idea va a ser la misma. Entonces, calculamos los mismos valores, hacemos lo mismo, seleccionamos los datos. En este caso, lo único que ustedes deben tener en cuenta es que al proceder, pues tengan en cuenta los paréntesis. Nótese que aquí lo que nos dice Excel es que si yo tomo el paréntesis de arriba, pues primero él me va a calcular lo de arriba, después me calcula lo de abajo y ambos resultados los divide. ¿Listo? Entonces me divide el resultado de arriba con el de abajo. ¿Listo? Para hacer este, que básicamente podría tener un poco más de interés, que sería calcular el defecto entre dos porcentajes, pues sería lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, primero calculamos uno, después calculamos el otro y hacemos la resta. Hagámoslo. Y ya con ese cerraría, ¿no? Lo mismo, entonces divido el de arriba con el de abajo. El de arriba, pues me dice que es el, ¿qué? El dato menos el mínimo. Entonces, el dato sería 2, el mínimo, pues sabemos que es 0. Y lo dividimos sobre el máximo que es 6. Me quedó por fuera. Esto hay que tener cuidado cuando trabajamos en Excel. Entonces, el máximo que es 6 menos el mínimo que es 0. Y ahí me da este valor. Lo mismo vamos a hacer acá. Ya creo que me lo aprendí. Mm, el dato, que en este caso es 3.5 menos el mínimo, que en este caso es 0, dividido. Nos dice que lo dividimos entre el máximo menos el mínimo. Entonces, el máximo es 6 menos el mínimo, que es 0. Y ya no lo calculo. Y pues como está entre, la idea pues va a ser la misma. Al dato más largo le restamos el dato menor y nos va a quedar el valor intermedio. Entonces pues lo vamos a hacer así. Entonces va a ser igual este dato menor, mayor menos el dato menor y nos va a dar del 25%. Entonces digamos que en este caso la respuesta sería el 25%. Y listo, muchachos, ya con esto pues se resolverían cada uno de los planteamientos, pues son 5 planteamientos, la idea es la misma, pues la idea tampoco es hacer todos los ejercicios, sino pues que quedara claro cómo era el proceder para cada uno de los planteamientos. Ya para el ejercicio este, que es el 4, que serían las conclusiones de los planteamientos, ya ustedes deben en equipo, como ejercicio colaborativo, pues ustedes sacar unas conclusiones. Entonces, en este caso, como nosotros estamos trabajando sobre una base de datos bajo el porcentaje de defecto de un carro, pues digamos que de acuerdo a eso, pues vamos a sacar ciertas conclusiones, conclusiones que tienen que ver o tienen que estar relacionadas con los planteamientos. Por ejemplo, si yo me voy al planteamiento 4, voy a ver los porcentajes, entonces yo voy a interpretar cada uno de los sucesos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el porcentaje de efecto en un automóvil sea mayor a 3.2 o que tenga cierto valor o que esté entre cierto rango? Y de acuerdo a eso yo voy a sacar las conclusiones. Conclusiones como cuáles, por ejemplo. Puede decir que elegir un carro al azar siempre va a estar en mayor porcentaje de efectos si es menor a tanto, si es mayor a tanto, que los automóviles que están en cierto rango pues siempre van a tener un porcentaje mayor de aprobación o mayor de, bueno, un dato, un porcentaje menor de defecto. Entonces, digamos, esas frecuencias o esas regularidades que se puedan identificar es lo que vale la pena mencionar. Como creo que ustedes tienen la base de datos sobre lo de la universidad, las horas de estudio de la universidad, creo que ya ustedes tendrán que trabajar sobre esas interpretaciones. Esas interpretaciones, pues ya tienen que ver un poco con la aprobación o reprobación de un curso, ya tienen que ver un poco con que un estudiante, pues, alcance un mejor porcentaje de calificación o que alcance una aprobación.
eh, algunas recomendaciones o como que lo que nos pide acá. Ah, propuestas, ¿no? Entonces puede ser dependiendo, pues el curso, dependiendo la intensidad horaria, dependiendo, pues no sé, me atrevo a decir que si es de repitencia, si es un curso de alta complejidad, entonces de acuerdo a eso ustedes puedan plantear ciertas decisiones o o ciertas propuestas de solución, que es lo que nos pide este ejercicio. Este ejercicio, tanto el 3 como el 4 es un ejercicio un poco más de discusión, de análisis de ustedes para que de acuerdo a los datos pues ustedes puedan proponer ciertas, digamos, acciones que puedan solventar el problema. ¿Como qué problema? Como que hay mucha reprobación, como que los estudiantes, por más o sea, entre un estudiante entre menos tiempo le dedique a un curso, pues menos porcentaje de aprobación va a tener. Digamos que todo eso nos permite a nosotros, pues, establecer qué se puede hacer para mejorar. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que si un estudiante le dedica más tiempo a un curso, pues es mucho más factible o es más probable en este caso, porque estamos hablando de valores determinísticos, que el estudiante pues apruebe el curso. Cosa contraria, ¿no? Que si no tiene mucho tiempo para el curso, pues lo más factible es que lo repruebe. Que si dedica cierto rango de horas de estudio a la semana, pues puede alcanzar un porcentaje de aprobación, o si le dedica cierto porcentaje de horas, pues es más probable o es menos probable. Todos estos debates de discusión que tendrían ustedes como equipo que pues, dialogar y proponer, pues lo que van a consignar en este trabajo. Listo, entonces, pues no sé si hay preguntas. Les dejo ahí lo de GeoGebra para que ustedes puedan, pues indagar y puedan hacer las gráficas para que no tengan que hacer más allá de lo que tienen que hacer. Listo, entonces no sé si hay preguntas, si no hay preguntas. Les agradezco pues a ustedes la atención, su disposición y estaremos atentos. Listo, entonces vamos en orden. Entonces, Gerson y después va Carmen, ¿ok? Buenas tardes, profe. Buenas Eh, tardes. una preguntita, profe. Es que yo, bueno, yo he estado publicando en el grupo para hacer el trabajo, pero pues yo veo que mis compañeros no han demostrado como interés tampoco para realizarlo, pues me tocará solo porque toca presentar el trabajo. ¿Cómo, qué puntos tendría que hacer o cómo tendría que hacerlo? Recuerda que en el caso de que en últimas se toque presentarlo solo, lo que nos dice la guía es que debemos hacer las definiciones de los 5 primeros conceptos y lo normal y lo demás sí, pues tú lo harías de acuerdo al ejercicio que hayas tomado, al planteamiento. Por ejemplo, si elegiste la letra A, pues vas a hacer los 5 planteamientos de la letra A y pues tendrías que hacer las conclusiones y tú haces mismo la propuesta y la infografía y generas un consolidado y lo entregas. Pero sí las definiciones de los conceptos sí tendrías que hacerlas tú solo. Digamos que esa parte ya la hice de los 5, pero pues yo digo, me preocupa lo de los planteamientos. Es un poco complejo en mi caso, que no soy muy hábil para el Excel. Pues Eh, pues en este caso, como tú ya si haces lo de los planteamientos, ¿no? Tú tienes que hacer, sea en equipo o individual, tú tienes que hacer el planteamiento uno 2 3 4 y 5. Y en cada una, pues tú vas a dar las conclusiones. ¿Qué es lo que se espera con el trabajo en equipo? Que los 5 planteamientos que ustedes tengan en cada caso, perdón, de cada planteamiento, del planteamiento uno, cada uno de ustedes hace el aporte de su conclusión. Entonces, de ahí sacarían una conclusión. Pues sería como lo ideal. Lo mismo en el planteamiento 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, de esos planteamientos sacan un consolidado de conclusiones y con base en eso sacan una propuesta como equipo. Si en últimas tu equipo o tu grupo no participa, pues tú harías lo mismo, pero con un solo planteamiento. Es Ok, importante pues que quede registrado, digamos, pues ya quedan en los aportes en el foro que los compañeros no participaron, porque no tomo tu caso, Gerson, sino que es el caso de los estudiantes que pues sus compañeros sí aportaron, sí estuvieron participando y en última presentó el trabajo solo. Entonces, en ese caso, no hay evidencia de que los compañeros no trabajaron, entonces se le disminuye en la calificación en la parte de trabajo colaborativo. ¿Listo? listo, profe. Ok, entonces, Carmen.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, según lo explicado entonces en este planteamiento 2 y 4, en el planteamiento 2 nos están dando los datos, la media y la desviación estándar, ¿sí? Y en el planteamiento 4 nos están dando los 2 horas de estudio semanales, nos están dando los datos. Entonces, esa será la diferencia que en estos dos planteamientos, esto sí, no nos toca sacar esos datos porque ya están ahí. Sí, creo que ustedes se los dan, ¿cierto? No tienen que Sí, calcularlos. sí, eso sí, en eso sí. En cambio, en el 1, 3 y 5 sí hay que calcular sí hay que sacar esos datos. No, pues igual ahí ya, si lo tienes, simplemente aplica la fórmula de Excel y ya pues con eso calculas la distribución normal y la distribución uniformemente continua. Ok, profesor. Sí, por lo que en el que explicaron en el primer CIPAS 1, 3 y 5, Sí, ahí sí tocaría, pues digamos, en el grupo reunirnos con, digamos, las compañeras y para que esas tablas queden bien para darle desarrollo a las preguntas. Nos tocaría, pues mi pregunta es, en ese 1, 3 y 5 sería enviar, digamos, esos datos al tutor para que nos lo retroalimente, para poder dar desarrollo a las preguntas, por lo que como toca con el GeoGebra y todo, pues ya sería así. mm, creo que me confundió tu pregunta. Vemos acá debe ser muy similar. Pues acá, ok, si cada uno, es que acá viene por intervalos, ¿no? Pero digamos que en esencia, en cada uno de estos casos, la idea es la misma, ¿no? Calcular las distribuciones, en este caso la distribución de Poisson, en la otra la binomial, la hipergeométrica, Ay, y pero ustedes van a obtener los resultados, ¿sí? Digamos en el caso del planteamiento para la probabilidad acá. Por ejemplo, acá cuando le decían, bueno, los datos deben ser diferentes. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga más de 7 puertas? Entonces tú tienes que ver que este X tiene que ver con las puertas de los carros y tú tienes que ver cuál es la probabilidad de lo que está pasando acá. Eh, Muy seguramente de la distribución de Poisson también se puede realizar una gráfica, entonces usted la ingresa para cada planteamiento tal cual hicimos en la distribución normal. La conclusión va a ser la misma, perdón, la conclusión va a ser para cada uno de los literales, tanto A, B, C, D como E. Y una vez ustedes lo tengan como equipo, ¿sí? Porque tú vas a hacer el A, otra compañera va a hacer el B, bueno, así sucesivamente. Y ya en el ejercicio 3 ustedes van a sacar las conclusiones, tal cual se los dije ahorita. O sea, ¿qué conclusiones en general pueden sacar de lo que ustedes lograron encontrar cuantitativamente del planteamiento 1, 3 y 5? ¿Y qué propuestas de solución van a encontrar? Por ejemplo, se me ocurre de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita con esta base de datos, que es muy poco probable encontrar un carro de 7 puertas. Por lo tanto, una propuesta es que si se requiere un carro de más de 7 puertas, pues hay que hacer, no sé, proponer la construcción de un carro que corresponde a esas características a partir de un estudio de mercado, por ejemplo. O sea, también hay que ver qué tan necesario es un carro de 7 puertas. Ese tipo de planteamiento es como es como equipos lo que ustedes deben hacer. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga menos de 7 puertas? Ah, bueno, eso es muy probable, ¿no? Porque la mayoría de carros tienen menos de 7 puertas. Bueno, y menos incluyen los carros que tienen 5 puertas, 4 puertas y 3 puertas, ¿no? O 2 puertas, que son los carros que tienen solamente y que no tienen baúl. Bueno, que la mayoría de carros tienen 3 puertas, ¿no? El del baúl y las dos de ingreso del copiloto y el piloto. Entonces, Sí, esas señor. conclusiones ustedes las condensan. O sea, ¿qué quiero decir cuando digo condensan? Quiere decir que usted ve la conclusión de la persona del literal A, la conclusión de la persona literal B, la conclusión de la persona literal C, la conclusión de la persona literal D y la conclusión de la persona literal E. Y con esas 5 conclusiones sacan una conclusión, o dos, o conclusiones que estén de acuerdo a lo que ustedes acabaron de trabajar, a lo que ustedes encontraron en los resultados aquí calculados. Y con base en eso, pues plantean una solución. Entonces, por ejemplo, puede pues que en el ejercicio de las horas de estudio en los que hemos trabajado ahorita, o sí, para las carreras de administración, porque vienen siendo las mismas, pues, ¿qué conclusiones podemos tener? Que un estudiante, pues,
están pasando mal los estudiantes de cierta carrera, de pronto voy a decir algo que no sé si sea cierto, es porque toca mirar los datos, que los estudiantes de ingeniería pues reprueban menos los cursos de la STBI, o sea, por ejemplo, cursos de matemáticas, que un estudiante de administración, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, generar una cultura de matemática, generar más cursos que tengan que buscar la forma de fortalecer el pensamiento matemático de los estudiantes que no son afines a la ingeniería. Bueno, digamos que allí ustedes sacarán conclusiones. Pero la idea es la misma, ¿listo? O sea, Listo, con profe, relación a, muchas gracias. con relación a tu pregunta, Carmen, la idea es la misma que en el planteamiento 2 y 4. O sea, con cada conclusión ustedes pueden sacar una palabra que se llama una plenaria, ¿no? Y una plenaria es decantar cada una de las conclusiones en 2 o 3, que englobe todas. Gracias, profesor. Listo, muchachos, entonces, pues no siendo más, si no hay más preguntas, dejaríamos hasta acá. Yo me comprometo más tardar mañana en la mañana enviarles la grabación. Les compartiré también el de la web. Hay muchas cosas interesantes que yo no tomo ahí, pues se hablaron en la web. Igual las preguntas que ustedes me están haciendo son básicamente las mismas inquietudes o inquietudes muy similares a las que hicieron sus compañeros en la web. Sí, bueno, la web, recuerden que entran estudiantes de todo el país. Entonces, pues también las abordo bajo esa misma idea. Entonces, mañana, por tardar, les estaré compartiendo la grabación para quienes no estuvieron o para que quiera retomar de pronto algo lo que se dijo allí. Listo, entonces en este momento detendré la grabación y dejaríamos hasta ahí.